Hermanos, buenos días. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ok. En el día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Hemos ya venido por un tiempo estudiando Hechos. Más o menos lo que hacemos es coger un capítulo cada día. Y pues me alegra mucho poder en esta mañana estar compartiendo con ustedes alrededor de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos y nos ubiquemos en nuestra Biblia en el capítulo número 15. Hace como un mes, creo, estábamos estudiando versículo 14 y la idea central de este estudio es ver cómo el Señor comisionó a los discípulos para que emprendieran una gran obra y era la obra de llevar el evangelio. Y estamos viendo cómo el evangelio se extiende de diferentes maneras por todo el territorio. El Señor lo planeó así, primero Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y hemos sido privilegiados en que el evangelio ha llegado a nosotros. Y veamos en los últimos capítulos 13 y 14, ese primer gran viaje misionero de Pablo y todo lo que él estuvo haciendo en el Asia Menor. Pero a lo largo de todo este estudio ya de casi 15 capítulos, lo que hemos visto es que los obstáculos no han sido pocos para la expansión de la obra del evangelio. Vimos obstáculos de varias naturalezas, de naturaleza externa, por medio de hombres, por medio de circunstancias, dentro y fuera de la iglesia. Y hoy vamos a ver un obstáculo realmente, tal vez, de los más peligrosos. Y quiero que tomemos como plataforma el capítulo 15 de Hechos, desde el versículo 1 hasta el 11, porque ahí vamos a ver latente el problema. Entonces, les invito a la lectura. Hechos 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea, recordémonos que Pablo y Bernabé finalmente regresan en el capítulo 14 a Antioquía, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo número 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Hermanos, y vamos a dejar la lectura hasta ese punto, hasta el versículo número 11. Hermanos, y aquí lo que vemos es una de las peores amenazas para la iglesia. Ya hemos visto de las persecuciones, de la inmoralidad,
Tal vez alguien podía decir que una amenaza podía ser todas las sectas falsas que se levantaban en ese momento. Aún en nuestro tiempo se levantan una cantidad de amenazas similares. Podríamos hablar hoy del secularismo, de las sectas falsas. Pero fíjate que desde el principio acá de la formación de la iglesia hay un problema dentro de la iglesia y aún más dentro del corazón de todos los creyentes. Y vamos a llamarle a ese problema legalismo. Hermano, el cristianismo, el seguir a Cristo, no promueve el moralismo ni un estándar moral elevado de una manera que sea un medio para alcanzar a Dios, o lo que llamamos generalmente la salvación por obras. Por el contrario, la iglesia es un hospital de pecadores, donde lo necio, lo vil y lo menospreciado ha sido escogido. Y a veces, muchas veces confundimos el moralismo con la santificación. Acuérdese del Señor Jesús y piensa en las controversias que él tuvo. Fíjese que no fue con los saduceos, no fue con los inmorales de su tiempo, no fue de ninguna manera con las personas pecadoras públicas. Las mayores controversias del Señor fue con los fariseos, con los legalistas de su tiempo, con los que aparentemente tenían una ortodoxia doctrinal y un celo por la santidad. Y muchas veces ellos lo confrontaron a Jesús preguntándole, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, a la ley de los ancianos? Y hermanos, la realidad es que el problema del hombre es un problema espiritual y requiere medios espirituales. Y de ninguna manera, aquí vemos reflejado que se levantaron dentro de la iglesia personas que dijeron que para ser salvos era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y aún en la iglesia de Jerusalén se levantaron personas que decían que era necesario, creyentes, que los nuevos creyentes gentiles fueran circuncidados y que guardasen la ley para mantenerse dentro de ese grupo que llamamos iglesia. Y la verdad es que de ninguna manera la ley o el Antiguo Testamento exigía eso. Recuerde, por ejemplo, Deuteronomio 10:16, que dice que lo que se debe circuncidar es el prepucio del corazón y no endurecer más la cabeza. Jeremías 2:22 recordaba en el Antiguo Testamento que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Necesitábamos a alguien, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que rompiera el pecado y la maldad en nosotros. Hermanos, y la realidad es que el legalismo, y alguien podría decir, bueno, se va a predicar sobre el legalismo y estará pensando usted tal vez en alguien, pero hermanos, legalismo es un problema que todos los creyentes lidiamos en mayor o menor medida. Entonces, le pido que no asuma que usted no tiene este problema porque es algo que está en el corazón y que Pablo nos decía, debemos lidiar con eso. Entonces, quiero que lo veamos como en tres partes, en tres preguntas fundamentales. ¿Qué es el legalismo? La segunda es cuál es el fruto del legalismo. Y hermanos, ¿cómo podemos luchar contra el legalismo? Y la realidad, mis hermanos, es que para empezar a hablar de qué es el legalismo, tenemos que aclarar primero lo que no es, porque generalmente tenemos una idea distorsionada de lo que es legalismo. Lo primero que tenemos que aclarar es que alguien que se preocupe por su santidad personal no es un legalista. No es un legalista. Hay una responsabilidad personal en buscar la santidad.
Se lo voy a leer, si lo puede buscar, está muy bien, si no, no hay problema. Segunda de Corintios 7:1. Fíjate lo que nos manda el Señor. Así que, amados, por medio de Pablo, así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Es un mandato que usted y yo estemos continuamente alertas a buscar la limpieza, a buscar hacer morir las obras de la carne en cada uno de nuestros corazones. Romanos 8:13 lo dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y no está hablando aquí del contexto directo de salvación, sino de crecer en la vida cristiana. ¿Y quién es el que tiene que hacer morir las obras de la carne? Es usted y soy yo como creyentes. Hay una responsabilidad en hacer morir las obras de la carne. Otra de las cosas que se confunden con el legalismo es que tomar en serio los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios como norma de vida. Claro, la ley moral tiene un propósito de la mano del Señor, y lo hemos estudiado en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas, y es que nos sirva como una guía y nos muestre a nosotros mismos lo pecaminosos que somos. Dios no le ha dejado ni a mi propia opinión, ni a su propia opinión lo que está bien o lo que está mal. Él le ha dado una norma de conducta, y está muy bien que usted se preocupe por los mandamientos de Dios. Y me encanta Romanos 13:8, que cuando lo estudiamos y alguien lo enseñó, y Romanos 13:8 dice que no debamos a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y de qué manera amamos al prójimo? Guardando los mandamientos, porque aquí dice en Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que me muestra la ley es cómo amar a mi prójimo, cómo amar a Dios, cómo hacerlo. Y eso no es legalismo, de ninguna manera. Dice, por el contrario, Romanos, por ejemplo, 7:22, Pablo dice que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El Salmo 119, de principio a fin, habla del deleite que hay no en la ley de Dios, sino el salmista muchas veces utiliza el pronombre tú, tu ley. No nos deleitamos en la ley por sí misma. Nos deleitamos en que es una manifestación de la voluntad y de la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ni preocuparse por la santidad personal, ni tomar en serio los mandamientos de Dios y buscar guardarlos es legalismo. Por el contrario, es un mandamiento del Señor. Tampoco el legalismo, algo que comúnmente se concibe como legalismo, y es restringir mi libertad por amor a Dios y por el bien de mi vida. Primera de Corintios 6:12, por ejemplo, dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Entonces, si hay una persona que en su libertad considera que debe dejar ciertas cosas que para otros creyentes no tienen problema, pero que benefician a su alma, que con eso no quiero ser un tropiezo para mí mismo y mucho menos para otros, y se impone esas cosas para sí mismo, cosas que son lícitas, que no son ni lícitas dejarlas de hacer, ni son lícitas ni ilícitas hacerlas. Esa persona no está siendo legalista de ninguna manera. Algo puede ser lícito, pero puede ser de tropiezo para mí o para otros. Y es muy sabio y es muy bueno estar pendiente de todo eso. Entonces, fíjate, hay tres cosas que generalmente se confunden con legalismo. Cuando alguien quiere vivir en santidad, cuando alguien quiere guardar de alguna manera y tener en cuenta los mandamientos de Dios o aún restringir su libertad. Entonces, ¿qué es legalismo?
Hermanos, y aquí está el fondo del asunto, porque era lo que estaba pasando en el contexto de Hechos 15. El legalismo es el intento de ganar el favor de Dios. Llámese la salvación, llámese la bendición de Dios a través de la obediencia de los mandamientos o a través de obedecer mandamientos aún de hombres, aún mandamientos que nosotros mismos nos imponemos. Y eso era lo que estaba pasando aquí en Hechos 15. Un grupo de hombres trataba de imponer que para ser salvo se necesitaba circuncidarse puntualmente y guardar la ley del Antiguo Testamento, llamémosla así, guardar los 10 mandamientos. Era el modo de acercarse a Dios. Y lo que vamos a ver es una gran discusión sobre el asunto, pero con una conclusión que leímos en el versículo 11. Hermanos, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, tanto los gentiles como los que no son gentiles, tanto los judíos. Hermano, y a la vez que alguien cree que por su obediencia puede ganar su salvación o puede ganar el favor de Dios, lo que está diciendo es que no, o lo que está mostrando es que esa persona no descansa en la obra de Cristo para ser aceptado o para ser bendecido por Dios. Porque, hermanos, lo que hace el Evangelio es movernos a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por pura gracia. Pero el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Y eso está profundamente en el corazón de cada hombre que nace en esta tierra. ¿De dónde surgen todas las religiones? De querer de algún modo agradar a Dios con lo que yo hago, con mi esfuerzo, con mi compromiso, con mis méritos, con mi obediencia. Y eso es muy atractivo para el orgullo humano. Hermanos, todos los creyentes somos unos legalistas, como diría alguien, en rehabilitación, en recuperación. Y la iglesia es un hospital en el que nos estamos recuperando de esa manera de pensar que muy sutilmente viene, hay una línea muy delgada en la mente de cada uno, en creer que por lo que hacemos, por lo que obedecemos, o por la manera en que nos comportamos, usted se está ganando un céntimo del agrado de Dios, hermano. Jesucristo. Son los méritos de Cristo lo que nos hacen aceptable a Dios. Nuestras obras, nuestro deseo de agradarle a Dios, si no es en Cristo, hermanos, por el contrario, es una ofensa a Dios. Por eso es tan odioso el evangelio para el hombre natural. Por eso cuando le compartimos a las personas, a veces es tan chocante decirle, no, es que tus obras, tus méritos, tus sacrificios, tu buena manera de hacer las cosas, no te acercan a Dios. Hay un solo camino y es el Señor Jesucristo. Porque eso nos recuerda de nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra pecaminosidad, ya que somos salvos únicamente por la fe en Cristo. Quisiera que buscara este versículo de Romanos 3:27, un versículo clave para comprender lo que estamos diciendo. Romanos 3:27, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente que lo ha puesto de una manera muy clara. Pregunta Pablo, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Podemos jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos reconcilie con Él mismo? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Está basada en la fe, Romanos 3:28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Qué nos está diciendo? Oiga, hermano, usted no tuvo ninguna participación en su salvación. ¿Qué pusimos para nuestra salvación? Solo pusimos nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestra blasfemia, nuestra desobediencia. Efesios 2:8 nos lo dice, nos lo sabemos. ¿Lo sabe cuál es el gran problema? Nosotros lo comprendemos muy fácil mentalmente. Comprendemos que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino es don de Dios.
Y sabemos qué debemos hacer para ser salvos. Y le decimos a las personas, claro, cree. Pero nos cuesta, por ejemplo, saber de qué manera somos bendecidos, y es que somos bendecidos también por la gracia de Dios. A veces creemos que por nuestro buen comportamiento es que viene la bendición. Pero hermanos, somos bendecidos. Hoy usted es una persona bendecida por Dios en toda su circunstancia, no porque usted ayer se portó muy bien, no porque usted hoy hizo su devocional o se conectó en el grupo de oración, está conectado en este momento acá en nuestro culto dominical. No, es porque Cristo ya hizo lo suficiente para que usted fuera aceptado por Dios. Y Pablo confronta un tiempo después, muy cercano a lo que está pasando aquí, a los Gálatas con esta misma realidad, porque esto se ha repetido en la historia de la iglesia. Lamentablemente la iglesia católica romana tradicional del siglo III hacia acá asumió el legalismo como una forma de acercarse al Señor. Gálatas 3:1, por ejemplo, también se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. Dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Dice Pablo. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana por el Espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. La Reina Valera dice que por medio de la carne. Aquí la carne tiene el sentido de esfuerzo, de la dependencia humana para crecer en la vida cristiana. Entonces la pregunta que yo le hago hoy es, hermano, ¿usted por qué es bendecido en este día? ¿Por qué usted es bendecido en este día? Por su buen comportamiento de esta última semana, y a veces vivimos de esa manera. Y a veces creemos que o ponemos nuestra esperanza, aunque no lo digamos con nuestra boca, tal vez lo sentimos en el corazón. Oiga, si yo hago esto, si tal vez yo me levanto temprano y leo mi Biblia y tengo un tiempo de oración fuerte y tal vez si aún en esa mañana le predico a alguien el evangelio, como que nos sentimos, oiga, estoy más cerca del Señor y estoy más aceptado por Él y su favor está conmigo. Hermano, y en el corazón de cada uno de nosotros puede esa semilla del legalismo empezar a creer. Cuando la claridad de la escritura es, hermano, que únicamente por Cristo soy bendecido, por los méritos de Cristo. Pablo lo decía en Filipenses, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. No tengo mi propia justicia que es por la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Por la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, se basa en ¿qué? En la fe. Pablo en 1 Corintios también nos dice, oye, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si de cierto lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanos, la santidad es el resultado y el fruto de ser salvo, no es la causa para ser salvo. Y hoy muchos piensan en muchas religiones y aún muchos tal vez creyentes todavía luchamos con esa semilla del legalismo en nuestro corazón. Hermano, y aquí definimos un poco y creo que usted puede tener una idea un poquito más clara y espero que así sea, que el Señor nos ayude de lo que es el legalismo. El segundo punto que quiero tocar es cuál es el fruto del legalismo. ¿Por qué el legalismo es tan peligroso? Porque, hermanos, anhelamos el fruto del Espíritu Santo que es por gracia, pero el legalismo también, como todos los pecados, produce su propio fruto. Y el fruto es totalmente contrario. Mientras el fruto del Espíritu Santo tiene características como el amor, el gozo, la paz, el legalismo produce orgullo, hermano, en el corazón del creyente. Y es lo que veíamos acá y lo que vemos en los evangelios, al Señor confrontando el orgullo de los hombres.
El evangelio, hermanos, procura la gloria de Dios. El legalismo procura la gloria del propio hombre. Acuérdese del fariseo en Lucas 18. ¿Qué hacía el fariseo? Se presentaba delante del Señor tal vez cada día, orando de pie, pero él oraba consigo mismo estas cosas. Y qué peligroso es orar consigo mismo, hermanos. Oh Dios, decía el fariseo, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy un adúltero, tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Orgullo, hermanos. Y el orgullo es una afrenta delante de Dios. Acuérdense del libro de Proverbios que dice que una de las 7 cosas que abomina el Señor es el orgullo. Y una de las cosas que anhela el Señor es la humildad y la humillación delante de Dios. Y este fariseo se creó la premisa que cada vez que Dios me bendice, lo asumo como resultado de mi suficiencia, de mi poder, de mi capacidad, ya sea para aplicar las reglas a mi vida o tal vez para aplicárselas a otros. Y ahí surge el orgullo como un fruto terrible, hermanos. Y hermano, le vuelvo a decir, es algo con lo que luchamos en mayor o menor medida todos nosotros. Y el que diga que no lucha con el orgullo es un orgulloso por eso. Imagínese. Otro fruto del legalismo es la amargura, la falta de gozo, hermano. No hay un legalista que sea gozoso. El gozo del cristiano lo hablábamos en esta mañana en el grupo de oración. El gozo del cristiano, hermano, se deriva de la gracia. Acuérdese, una parábola que es tremenda, la estudiamos con los niños hace poco, es la parábola que conocemos, la del hijo pródigo. Pero recordemos que esa parábola, generalmente asumimos el mensaje del hijo del arrepentimiento, y está muy bien, el arrepentimiento del hijo pródigo, pero esa parábola no tenía ese propósito. Esa parábola iba enfocada a un legalista. En Lucas 15:1 habla de que se acercan a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, juzgando en su corazón legalista lo que hacía Jesús. Y por eso él le refiere la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. Primero eran una moneda dentro de 10 perdida, después una oveja dentro de 100 y finalmente un hijo perdido. Pero el propósito de la parábola no era hablar sobre la vida del hijo que decidió irse y volver. El propósito de la palabra era hablar sobre el hermano de ese hijo que estaba con el padre, porque mira el corazón de amargura que había en este otro hijo del gran padre misericordioso. Lucas 15:29 lo dice de esta manera. Después de que el hijo fue recibido, su padre le abrió las puertas de su casa, las puertas de su corazón a un hijo arrepentido que volvió en sí, que afrentó de una manera tremenda al padre. Es que pedirle la herencia a un papá ahorita es algo afrentoso en nuestra cultura, pero en la cultura judía era terrible. Era la humillación más grande para un padre que un hijo le pidiera la herencia porque el hijo le estaba diciendo, oye, quiero que te mueras rápido para que me des la plata que me corresponde. Pero, hermanos, el hijo que se quedó junto al padre no fue mejor. Cuando hubo la fiesta, llegó el hijo. Ustedes se acuerdan de esa historia que es hermosa. Llegó el hijo y muy extrañado con todo lo que había pasado. El padre se acerca al hijo y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara de amargado? Lucas 15:29 nos dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene, él no dice su hermano, dice, este hijo tuyo, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Hermano, este hijo que aparentemente tenía una calidad moral muy alta, no amaba a su padre.
La alegría de su padre no era su alegría. Él quería controlar a su padre a través de su obediencia. Y es la pregunta que yo me hago y que creo que reflexionemos en esta mañana. Hermano, ¿usted quiere controlar a Dios a través de su obediencia? Tal vez usted dice, me he portado bien, ahora Señor, tú tienes que hacer lo que yo quiero que hagas, tú tienes que bendecirme y asumimos esa bendición como lo que es agradable para mí. Porque hermano, sin lugar a dudas, todas las cosas para el creyente son una bendición, no lo digo yo, lo dice Efesios 1, lo dice Romanos 8, todo para el creyente es una bendición, aún las cosas desagradables son una bendición. Aún las consecuencias de nuestro propio pecado, el Señor las usa para bendecirnos, porque nos da lecciones importantes a través de lo que nos pasa. Claro, yo no estoy promoviendo ni la inmoralidad de ninguna manera, ni que usted se descuide en su vida moral, porque sin lugar a dudas, si usted roba, van a llegar las consecuencias, tal vez termine usted en la cárcel o en la tumba. Si usted miente, van a venir las consecuencias. Si usted adultera, fornica, cualquier pecado, van a venir las consecuencias naturales de ese pecado. Una persona que es adicta al alcohol, van a venir las consecuencias naturales. Pero hermano, del otro lado está tratar de controlar a Dios por nuestra propia buena manera de vivir y pensar que Él tiene la obligación de bendecirnos a nuestra manera con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer. Esa era la teología de los amigos de Job. Oye, si Job está tan mal, si está enfermo, si ha perdido todo, es que Job algo tiene por ahí escondido y algo hizo mal. Cuando el Señor ya nos había dicho en la introducción de Job que Job era una persona íntegra. Pero hermanos, la vida cristiana no es así, hermanos. Muchas veces los padres creemos que por nuestra buena crianza, claro, vamos a tener consecuencias naturales de la buena crianza, pero hermano, eso no nos garantiza que nuestros hijos no van a ser unos incrédulos. Y eso no garantiza, y he visto padres amargados por eso, que han tratado de dar una buena crianza y miran de reojo al hijo del vecino, del hermano, que tal vez no ha tenido toda la dedicación por tener una buena crianza, pero ha tenido hijos piadosos. O esposas que dicen, bueno, si yo hago todo lo que el Señor quiere, mi esposo se va a convertir, y cuando ven que su esposo no viene a los pies del Señor, dicen y se amargan en su corazón porque dicen, ¿de qué valió todo lo que yo hice? Hermanos, no podemos manipular a Dios. La salvación es del Señor y no obedecemos al Señor para que nos retribuya. Le decimos cada vez que hablamos de la ofrenda, no le ofrendamos al Señor para que usted le vaya bien y su alacena esté siempre llena. Eso es una bendición del Señor, pero por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos. Ofrendamos, obedecemos o hacemos cualquier cosa porque es lo más sensato, adorar al Señor con nuestra obediencia, darle al Señor que su nombre sea famoso por lo que Él nos dice que es mejor, pero no lo vamos a manipular. Dios no se deja manipular de nadie y puede llegar la amargura si nosotros pensamos que por hacer las cosas bien, Dios tiene que darnos todo lo agradable que necesitamos y no enfermarnos y tener siempre la cena llena y que no falte nunca dinero, hermano. No, alguien que cuando pensamos así no somos mejor que cualquier agüerista que piensa que por darle 4 vueltas a la manzana va a viajar todo el año siguiente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el legalista ve que las cosas no salen como él esperaba, hermano, se amarga y pierde el gozo en su corazón. El fruto del legalismo, entonces el orgullo, la amargura, y hay algo que sucede en el corazón legalista y es un espíritu hipercrítico. Y sí que, hermanos, podemos luchar con eso. Y es elevar las preferencias personales a la altura de mandatos de Dios. Alguna vez leí, lo anoté aquí, como 7 pasos para convertirse en un legalista.
El primero, invéntese reglas. El segundo, esfuércese por cumplirlas. El tercero, castíguese cuando no cumpla esas reglas. El cuarto es enorgullezcase en su corazón por cumplir esas reglas. El quinto es constitúyase en juez de otros con las reglas que usted mismo se ha prometido cumplir. Enójese es el sexto paso. Enójese con los que rompan sus reglas o tengan otras reglas con las que usted no está de acuerdo. Y finalmente golpea a los perdedores. Eso fue lo que vimos finalmente en Primera de Corintios en la división de la iglesia. Habían formado partidos, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de este otro, otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque se enfocaron en seguir a un hombre, en seguir las reglas de un hombre, en seguir sus propias reglas y en querer meter a todos en el mismo molde. Y la razón por la que muchos hermanos no quieren pisar las iglesias es porque piensan que va a ser señalado su pecado de manera terrible. Hermanos, y no podemos rebajar eso porque la premisa del Señor es, no he venido a llamar a quienes, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, al arrepentimiento. Entonces nos volvemos hipercríticos y empezamos a mirar lo que hacen los demás y lo que no hacen, hermano, y tal vez usted no lo diga, tal vez su actitud no lo diga, pero usted tal vez en su corazón se levanta el católico romano a decir, yo lo hago mejor que él, vivo una mejor vida que él, yo nunca haría eso que esa persona hace. Y nos volvemos, ¿qué? Hipercríticos, y nuestro orgullo se infla para creernos mejor que los demás porque hacen o porque no hacen. Y esto era lo que estaba pasando aquí en Hechos 15. Se querían imponer reglas aparentemente bíblicas a lo que el Señor no había dicho, porque el Señor había dicho que solo por la fe, y esto no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nadie se salvaba por cumplir todos los decretos de matar un cordero, no, de ninguna manera. Era por la fe, de igual manera. Y quiero finalizar con el tercer punto. Hemos visto que no era el legalismo y definimos qué es. Los frutos del legalismo, el orgullo, la amargura, el espíritu de crítica. Y finalmente, y aquí es tal vez donde me demoraré menos, es cómo podemos luchar contra el legalismo. Y la respuesta es, hermano, entendiéndola claramente. Y esa debe ser una de las prioridades, hermano, que usted todos los días se predique de la gracia del Señor. Lo contrario del legalismo, hermanos, no es el liberalismo. Tanto el hermano, el hermano pródigo en la parábola, tanto el hermano que se quedó, los dos eran unos pecadores, pero hasta lo que sabemos, solo uno se arrepintió. Y el que parecía aparentemente más cercano al Padre, era el más lejano. Los dos hermanos estaban totalmente perdidos. El Señor evalúa la situación de los fariseos diciendo en Marcos 7:8 que ellos dejaron el mandamiento de Dios y se aferraron a la tradición de los hombres. En ese mismo versículo dice que ellos invalidaron la palabra de Dios. Entonces, el mejor antídoto para el legalismo es la palabra de Dios y que tengamos un entendimiento claro de la gracia de Dios. Y solo lo podremos mantener a raya en nuestro corazón, hermanos, si todos los días nos predicamos, si estoy aquí, si hasta el día de hoy he perseverado, ha sido porque el Señor ha sido en su gracia benevolente conmigo. Si hoy soy bendecido con lo que sea, no ha sido por mi obediencia, ha sido por los méritos de Cristo en la cruz que me llevaron a reconciliarme con Cristo y a estar delante de Él, hermanos. Y no, la realidad, lo escuchaba, es que, hermanos, su obediencia y su buena manera de vivir no van a sorprender al Señor. Algunos como que vivimos diciendo, bueno, hoy sí voy a sorprender al Señor con todo lo que voy a hacer. Hermano, el Señor sí, es una manera de decirlo, ha sido sorprendido por una sola cosa, por la obediencia del Hijo. Por la obediencia del Hijo que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, y no estamos promoviendo por ningún lado, de ninguna manera, que usted se relaje. A Pablo lo acusaron de eso.
A él le dijeron, oiga, es que de mí dicen, decía Pablo, y dice, como se nos calumnia y como algunos lo dicen, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, de ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Pablo amaba la gracia de Dios. Pero hermanos, Pablo también dice, a libertad fuimos llamados y no vamos a usar nuestra libertad como ocasión para la carne. Tal vez hoy muchas personas quieren mantener a las personas a su grey, muchos pastores, bajo unos límites muy señalados de lo que tienen que hacer, de cómo vestirse, de lo que pueden ver, de lo que no pueden ver. Hermanos, pero estamos en la libertad, sino que la libertad no se puede volver ocasión para la carne. Y dicen, es que si yo no mantengo a estas personas con estos límites, se van a desenfocar y se van a enloquecer pecando, hermana. Esa no es la gracia de Dios. Esa no es la gracia de Dios. Es el amor de Cristo lo que nos constriñe, pensando que si Él murió por nosotros, hermanos, para los que viven, es para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermanos, si tenemos que repetírnoslo cada día, porque nuestro corazón tiende mucho a buscar ¿qué? Agradar a Dios. Y claro, agradamos a Dios por nuestra obediencia. Pero hermano, es porque estamos en Cristo, por el favor de Dios está con nosotros. Usted es bendecido, no porque lo que haga o deje de hacer, es bendecido porque el Señor se ha presentado como una ofrenda delante de Dios por usted y por mí. Y lo que usted debía, ya lo ha pagado el Señor. Es como el que está pensando en sacar las mejores notas y estudia, y está muy bien que se esfuerce. Pero hermano, el Señor Jesucristo ya sacó un 10 por nosotros. Y delante del Señor tenemos una calificación y es la máxima, porque la exigencia de la ley es, el Señor Jesús lo dijo, si vuestra justicia no fuera mejor que la de los escribas y fariseos, ustedes no están en nada. Imagínense en qué punto estamos. Y quiero terminar con este pasaje y quiero que lo busque. Está en Zacarías 3, que es una ilustración con la que quisiera cerrar de lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Es un pasaje sumamente impactante, es un pasaje lleno de simbolismo en el Antiguo Testamento. Es una visión que tiene Zacarías de Josué, el sacerdote, y el contexto histórico es muy impactante. El templo estaba compuesto por un patio exterior, el lugar santo, el lugar santísimo. Allí entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día del Yom Kippur. Imagínense todo lo que tenía que hacer el sacerdote. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Una semana antes el sumo sacerdote se aislaba de su familia, de todas sus actividades, procuraba no tener contacto con nada, se limpiaba todos los días para el día de la expiación. En la noche anterior al día de entrar al lugar santísimo, el sacerdote se quedaba sin dormir, se quedaba orando y leyendo la Torá toda la noche. A la mañana siguiente el sacerdote se lavaba bien y se lo vestían de lino fino limpio y entraba en el lugar santísimo. Presentaba un animal por sus propios pecados. Luego lo sacaban de ahí, se volvía a lavar, le ponían otra túnica de lino y entraba otra vez hasta el lugar santísimo y presentaba ofrenda por los sacerdotes, por los pecados de los sacerdotes. Luego lo sacaban otra vez, se volvía a lavar, pero bien lavado, no a veces como nos bañamos nosotros de carrera, bien bañado. Le ponían otra túnica de lino fino y entraba al sacerdote, al lugar santísimo a presentar ofrendas ahora por el pueblo. Y lo que vemos en Zacarías en el capítulo 3, versículo 4, es que el sacerdote en la visión tiene la ropa sucia. Dice en Zacarías 3:4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Si usted lo ve en otra traducción, lo que le está diciendo es que esas vestiduras
ese lino estaba manchado de popó, de estiércol, de caca. Estaba manchado ese lino fino. Entonces imagínate todo lo que el sacerdote, todo el esfuerzo por entrar limpio. Pero en la visión el sacerdote está lleno de estiércol en su vestidura. ¿Y qué le dice en la visión? Y él le dijo, mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y salte al versículo 8 de ese mismo capítulo de Zacarías 3. Dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y esta es una profecía del Señor Jesucristo. Estamos aquí casi 500 años antes de que Él viniera. Una profecía de lo que haría el renuevo, el verdadero sacerdote. Y fíjate que Jesús hizo todo lo contrario. Él no era un sacerdote que venía con su vestidura sucia. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Venía con una vestidura totalmente limpia. Los que lo mataron le quitaron esas vestiduras, por eso el Señor va desnudo a la cruz, como era la costumbre. Y fíjate el versículo 9 de Zacarías 3. Por he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta túnica, piedra y 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Hermanos, ese fue nuestro Señor Jesucristo. A él vino con ropas limpias, se le quitaron las ropas limpias y se le pusieron ropas sucias. La ropa sucia de su pecado y el mío. Y él fue a la cruz para que esa ropa sucia de su pecado y el mío fuera limpiada con su propia sangre. Y por eso dice el libro de Apocalipsis que usted y yo vamos a tener ¿qué? Vestiduras de lino fino y puro. Hermanos, es la misericordia del Señor que nos ha alcanzado. Acuérdese que el nombre de Jesús en hebreo era Josué. Este era el sacerdote Josué llevando el proceso a la inversa, cambiando vestiduras limpias por vestiduras sucias para limpiarlas. Hermanos, el Señor ha instalado en nosotros el sistema operativo de la gracia, pero el pecado es como un virus que intenta corromper el sistema operativo de la gracia para reinstalar el sistema operativo de las obras. Y el diablo nos quiere hacer sentir sucios constantemente. ¿Y sabe qué pasa cuando usted se siente sucio? Que es como cuando usted tiene un overol, no le importa ensuciarse más. Cuando usted está bien bonito, con su mejor vestidura, usted se cuida mucho de no mancharse, de no llenar de salsa de tomate la camisa, pero cuando usted tiene un overol y está trabajando debajo de un carro, no le importa ensuciarse. Hermanos, Satanás nos quiere hacer sentir sucios para que nos sintamos como con overol, para podernos ensuciar más. Pero hermanos, la realidad es que hemos sido limpios. Y la realidad es que primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, fíjate que él no dice que sea ni misericordioso ni amoroso. Aquí utiliza otras palabras. Él es fiel y justo. Hay justicia. Y primera de Juan 1:9 no tiene que ver con misericordia, tiene que ver con la justicia de Dios que nos ha sido adjudicada en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tal vez usted no conoce al Señor, lo que hemos visto hoy es simplemente una ilustración de la gracia del Señor en que Él viene a limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo recibimos esto? Todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene que vida eterna. Mis hermanos, quiero invitarles a que oremos y agradezcamos por la hermosa gracia del Señor. Nuestro Padre amado, te damos la gloria y la honra por este tiempo en que nos reunimos. Qué bueno es estar juntos, los hermanos reunidos, Señor. Qué bueno porque nos podemos ver. Pero lo mejor de reunirnos es que tú estás, que tu presencia está entre nosotros, de que tú eres el homenajeado,
A ti es que te cantamos, de ti es el que hablamos, a ti es el que oramos, Señor. Lo mejor de reunirnos, Señor, en esta mañana es que tú estás aquí. Lo mejor de reunirnos es que podemos recordar lo que nos ha hecho limpios, lo que nos mantiene limpios, Señor. Y que podemos obedecer y hay anhelo de obedecerte, de hacer todo lo que tú nos has mandado. No porque con eso seamos más tus amigos, no porque con eso estemos ganando algo de tu gracia, sino porque con eso, Señor, podemos darte la gloria, la honra, podemos deleitarnos en ti, podemos conocerte más al trabajar para ti, al obedecer para ti, al levantar un papel para ti, Señor. Y es una gracia que nos has regalado. Pero, Señor, te pedimos que ayudes a nuestro corazón, que es engañoso, que es manipulador, que quiere pensar erróneamente que lo que hacen nuestras manos, lo que hace nuestra boca puede en alguna manera, Señor, ganar tu favor cuando todo lo ha hecho el Señor Jesucristo, todo ha sido consumado. Estamos completos en el Padre. Lo que te pido por mí, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada corazón en esta mañana que ha escuchado, es que nuestro corazón esté, Señor, atento y dispuesto a escuchar el Evangelio de la gracia todos los días, porque lo necesitamos, Señor, todos los días, porque tan fácilmente el seguirte se vuelve una religión sin propósito, tan fácilmente el seguirte se vuelve simplemente cumplir ciertas normas y estar contentos con eso, Señor. Tú, Señor, no nos has salvado para eso, nos has salvado para una relación profunda, dinámica, Señor, viva contigo, Señor. Por eso queremos poner delante de ti este tema, Señor. Que sea tu mano poderosa, poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de los corazones, Señor. Que sea tu espíritu moviéndose entre nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Un muy buen día para todos.